Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición del programa Debate Público. Hoy con el nuevo programa 295 de emisiones. Eh, para hoy día tenemos preparado un programa dedicado a la injerencia imperialista en Latinoamérica de Estados Unidos y también las elecciones en Perú de 2026, que son ahora el 12 de abril. Y hemos tenido una serie de programas relacionados con la coyuntura internacional y no podía faltar, ¿cierto?, la mirada de un país hermano, que es Perú, y la mirada también desde el punto de vista de cómo ellos viven, ¿cierto?, esta injerencia también desde Estados Unidos. Y para ello tenemos hoy día una invitada de lujo. Ella es Manuela Bastidas, es candidata a senadora en el Perú para estas elecciones y también es miembro de Peruanos en el Exterior. ¿Cómo estás, Manuela? Buenas noches. ¿Cómo está Jaime? ¿Cómo está María Marlene? Y mi saludo a Nelson y obviamente a todos los seguidores de Debate Público. Gracias por permitirme estar en este espacio desde los peruanos en el extranjero, a puertas de un proceso electoral que va a marcar un antes y un después en medio de un escenario político de reconfiguración política. Es importante sentar posición frente a lo que significa la injerencia de Estados Unidos, frente a lo que significa el papel que jugamos los peruanos en el exterior como actores políticos y frente a lo que significa esta propuesta de Juntos por el Perú que nace producto de las luchas populares, del movimiento popular, que obviamente está tomando y cobrando vigencia y preponderancia en Perú, y obviamente esto también se revierte en peruanos en el extranjero. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Sabemos que estabas haciendo un esfuerzo muy grande porque allá en Italia son pasadas las 2 de la mañana ya, así que nosotros también te agradecemos que puedas estar en vivo con nosotros hoy día en el programa. También está el panel habitual de debate público, Marlene Núñez y Nelson Campos. ¿Cómo estás, Marlene? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy buenas noches Manuela, muy bienvenida. Muchas gracias por estar haciendo el esfuerzo de estar acá en el horario que tú tienes allá en Italia. Hola Nelson, muy bienvenida también la presencia en línea. Gracias, Marlene. ¿Cómo estás, Nelson? Buenas noches. Hola, buenas noches, Marlene, Jaime, bienvenida, Manuela. Muchas gracias por estar con nosotros para conversar este tema que hemos sufrido en este continente desde los inicios de nuestra historia, con una diversa cartera de prestaciones que el imperio tiene para poner en práctica en los diferentes países de América, de este lado de América. Así que gracias por estar con nosotros y por conversar sobre estos temas. Gracias, Nelson. Sí, bueno, vamos a dividir el programa en dos. Vamos a hacer la primera parte relacionada con la injerencia norteamericana y la segunda parte hacemos el final ya con las preguntas más de fondo del tema de la elección. Pero queremos saber, Manuela, ¿cómo ustedes viven esta injerencia de Estados Unidos, sobre todo hoy día con un gobierno en Estados Unidos de Donald Trump, el cual ha manifestado que básicamente Latinoamérica es su patio trasero y que lo único que quiere de acá son recursos naturales y que seamos incondicionales al imperio? Y además está llevando, ¿cierto?, adelante una guerra con Irán. No olvidemos que también secuestró a Nicolás Maduro. No olvidemos las amenazas contra Cuba y contra otros países latinoamericanos también. Entonces estamos en un punto, me parece a mí, de inflexión. El gobierno norteamericano ha cometido un error tremendo al entrar en una guerra con Irán y al parecer indica que va a haber por lo menos una crisis económica mundial muy grande a raíz de este problema. Pero queremos saber, Manuela, ¿cómo ven ustedes este escenario desde Perú? ¿Cómo se siente esta injerencia? Gracias por la pregunta, porque nos permite, decía yo, sentar posición política y lo que significa Juntos por el Perú en un momento crítico a nivel geopolítico, y en el que Perú no es ajeno a ellos, sino muy por el contrario, es un
es un espacio geográficamente hablando estratégico para los intereses de esta potencia dominante, ¿no? Y para hablar de la injerencia tendríamos que retrotraernos a lo que significa hasta la doctrina de Monroe, ¿no? Y que obviamente hace que con este mensaje de América para los americanos y el hecho de que se atribuya a Norteamérica o Estados Unidos ese derecho a intervenir, ¿no? Y posicionarse como una potencia dominante con el claro y único objetivo de robar, sustraer y saquear los recursos naturales. Obviamente, toda esto que acabo de señalar se adecua al momento y a quienes han venido gobernando mi patria, el Perú, que le han posibilitado no la intervención militar, como hemos visto en el caso de Venezuela o ahora en Cuba y otros países, sino que los que han estado gobernando en nuestra patria, el Perú, ha sido gente y posturas políticas, clanes mafiosos y criminales que se han arrodillado ante la potencia dominante extranjera, a estos presidentes que el único objetivo era pues saquear los recursos del Perú. Digo esto porque desde que Alberto Fujimori llega a la presidencia de la República e impone esta constitución política del Perú, ¿no? Con la aprobación de unos pocos, no más de 80 personas, que claramente respondía al consenso de Washington y a la receta que imponía este país dominante para toda Latinoamérica. Con estos gobernantes últimos que hemos tenido en el Perú, se han puesto de rodillas ante el imperio, ante este país que claramente es un país belicista, injerencista y que pretende dominar, si no es por las balas, por sus recetas económicas, a países como el Perú y también a otros de la región. Entonces, en este contexto es que Juntos por el Perú justamente sienta posición y señala de que sí hay que luchar para tener el poder, sí hay que participar en este proceso de elecciones, aún a sabiendas que tenemos toda una maquinaria, ¿no?, de organizaciones mal llamadas políticas que defienden este modelo y este sistema que ha vivido de rodillas ante este país injerencista, Estados Unidos. Obviamente, todas estas organizaciones de la derecha responden y tienen el aval de Estados Unidos. Por eso es que Juntos por el Perú sabemos a lo que nos estamos enfrentando, no a un partido político cualquiera, estamos enfrentándonos a organizaciones criminales, pero que tienen el aval, vuelvo a decir, el aval político y el peligro de lo que significa Estados Unidos. Entonces nos estamos enfrentando a la mafia, a la criminalidad y al poder político imperante en el Perú. Y para que eso podamos revertirlo, tenemos que decir con fuerza, con claridad en todos los espacios que Juntos por el Perú propone básicamente una nueva constitución, porque diseñaría un nuevo contrato social, nuevas reglas de juego para afrontar esta aguda crisis interna en el Perú, en temas de educación, salud, de empleo, vivienda, seguridad, pero también sentaría las bases para nuestras relaciones con otros países y el no seguir afrontando y enfrentando de rodillas y a pie de puntillas a la receta que nos pone este país belicista e injerencista de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos las cosas claras, Jaime, de que es necesario tener el gobierno, lograr tener poder, paralelo a eso, lograr cambiar el marco constitucional, las reglas de juego, el contrato social,
y también trabajar en el ámbito externo para que consolidemos en la región eso que se está perdiendo y que con peligro vemos avanzar. Organizaciones con claro matiz fascista que están ya en el gobierno, como el caso de Argentina. Entonces esto tiene que ser una corriente no solamente de opinión, sino de lucha política, de confrontar a las mafias, y al confrontar a las mafias y arrancarles una cuota de poder a estas organizaciones que responden a Estados Unidos, estaríamos también frenando el avance de este país que considera a Latinoamérica y en especial al Perú como su patio trasero. Esto significa tener y abordar en temas no solamente de los problemas, grandes problemas que está atravesando constantemente y por largo tiempo la crisis en varios aspectos en el Perú, sino salir y sentar posición a lo que significa Juntos por el Perú como una nueva opción política que nace del pueblo y que dice, vamos a recuperar nuestra soberanía. Y eso significa romper esos contratos ley que se han impuesto en nuestra patria del Perú y que provoca una asimetría que abre brechas sociales y que posibilita a través del uso del miedo, de la fuerza de las balas, de las botas, del control económico, que se haya avasallado a nuestra patria del Perú. Entonces, aquí hay muchos temas en juego. Es capturar el poder para ver quién justamente tiene el poder en este nuevo escenario y marcar las nuevas reglas de juego internas y externas. Porque el Perú es un espacio estratégico para toda Latinoamérica. Y eso lo han entendido los que no quieren dejar el poder. Por eso claramente reciben el aval de Estados Unidos y esto se manifiesta en las constantes visitas que hacen los embajadores de Estados Unidos al Perú. Y esto se manifiesta en el constante y la aprobación descarada que hacen los actuales gobernantes en el Perú de brindarles toda la logística, toda la posibilidad para que entren tropas de Estados Unidos a nuestra patria, rompiendo nuestra soberanía. Les permiten la construcción de bases aéreas, como es en el caso del Callao. Y esto es peligroso para toda Latinoamérica. Entonces, se ha roto la soberanía, hay control y hay manejo económico de estos empresarios mafiosos y criminales para seguir robando la soberanía o nuestros recursos soberanos al Perú, ¿no? Entonces, va más allá de ganar un simple gobierno. Va más allá este proceso de elecciones y eso hay que entenderlo, sino aquí es luchar por el poder para justamente tener una correlación de fuerzas internas y externas, ¿no? Yo creo de que esa es una tarea titánica, en eso estamos. Hay una agenda interna ciertamente que hay que pelearla, pero también hay una agenda a nivel de la región. Y el Perú tiene que empezar a liderar y si se gana conjuntos con el Perú, juntos con el pueblo, vamos a marcar esa postura sin lugar a dudas. Gracias, Manuela. Mira, acá también se nota la injerencia de Estados Unidos, por ejemplo, en el poder judicial y en la corrupción. Y me parece que Perú no está exento de los temas judiciales que son, digamos, procesados de manera dispar. Me explico. El tema de Keiko Fujimori, por ejemplo, que es un tema que lleva mucho tiempo en el tema del Poder Judicial, y el caso de Pedro Castillo, al cual lo condenan y hacen un juicio rápido y al tiro encuentran pruebas y finalmente está, ¿cierto?, a punto de ser condenado, al parecer, por el tema de un pseudo golpe de Estado.
también en Perú hay un alto porcentaje de desapruebo de la ciudadanía respecto del Poder Judicial. ¿Cómo ves tú esa parte también, que es muy similar a lo que pasa acá en Chile con la corrupción y el Poder Judicial? A ver, vuelvo a señalar que el tener el control político o el hacer política para tener control del poder es una cosa que hay que tenerla bien claro, y en el Perú la derecha fascista que controla el poder desde hace casi 30 años, porque si bien es cierto, han llegado muchos gobiernos con discurso de la izquierda y del pueblo, pero luego se han arrodillado ante las potencias económicas, ante los militares y ante la prensa que juega su papel. Por eso es de que fácilmente han firmado las hojas de ruta impuesta por este país de Estados Unidos, un país saqueador, un país injerencista y un país que con la fuerza de las balas o de sus militares impone miedo o somete a los estados que les rinden pleitesía. Y esto ha pasado en el Perú. Pero esto también ha hecho de que se genere una alta corrupción. Keiko Fujimori significa la cara visible de lo que es la corrupción, la impunidad y lo que es la mafia criminal protegida por Estados Unidos. Eso sin lugar a dudas. Keiko Fujimori ha movido maquiavélicamente y mafiosamente las piezas en el ajedrez político y ha capturado instituciones claves en el sistema de justicia, y por eso que hoy está limpia de polvo y paja, a pesar de los grandes y graves indicios de corrupción. Está controlando en este momento el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la ley en el Perú, responde a ella. Hay una denuncia y hay una declaración de un magistrado que se presentó a ser parte del Tribunal Constitucional, donde señala claramente de que pasaban todas las etapas de selección y la última palabra era una entrevista personal con Keiko Fujimori, y ella señalaba y ella decidía quién era miembro del Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional que debería garantizar, ¿no?, a los peruanos no solamente la interpretación auténtica de nuestro ordenamiento jurídico, sino ese Tribunal Constitucional hoy día tiene nombre y apellido. Responde a Keiko Fujimori y a la mafia criminal que ella representa. Ella controla en este momento el Ministerio Público. Hace poco lo han elegido al fiscal interino que tiene denuncias por ser parte de una mafia criminal denominada Los Cuellos Blancos. Este Ministerio Público sacó con leguleyadas a una de las fiscales que había sido elegida para un periodo, la sacaron, Adelia Espinosa, y hoy eligen con el voto de una fiscal procesada por narcotráfico, investigada por narcotráfico, como es Patricia Benavides. Con el voto de ella, eligen al nuevo fiscal de la Nación vinculado a la mafia criminal de Los Cuellos Blancos, de la cual también muchos componentes de Fuerza Popular, organización mafiosa que lidera Keiko Fujimori, son parte. Si ustedes se dan cuenta y arman todo este escenario, estas piezas, es que todos los poderes han sido capturados por Fuerza Popular, vale decir por Keiko Fujimori y sus satélites. Cuando hablamos de Keiko Fujimori, no solamente hablamos de Fuerza Popular, hablamos de una serie de organizaciones mafiosas y criminales, 30 y tantos más o menos, que han diseñado todo un marco electoral muy grande, muy mafioso, pero que responden a Fuerza Popular. Tienen capturado el Ministerio Público,
mi país ya no hay el sistema presidencialista. Se ha convertido en un sistema parlamentarista. Se gobierna desde el Congreso de la República. ¿Quiénes manejan la mesa directiva del Congreso de la República? Mafias criminales ligadas a Fuerza Popular. El presidente del Congreso es de Fuerza Popular. Pero lamentablemente también hay que decirlo que está una organización que llegó con discurso de la izquierda, pero se acostó con la derecha, disculpen el término, que es Perú Libre. Vota a favor de la derecha, legisla a favor de la derecha y durante los 4 años ha sido parte de esa mesa directiva. Y hoy le permiten inclusive hacer partícipe de este proceso electoral y da sendas conferencias de prensa. Es su líder que según, bueno, que está prófugo para la justicia, pero que da conferencias de prensa en los principales medios de comunicación. Entonces están jugando en pared todos los espacios capturados por Fuerza Popular, ¿no? Sistema de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia. Todos estos espacios que deberían ser espacios autónomos independientes responden a Keiko Fujimori. Por eso ella, teniendo una serie de carpetas fiscales, hoy aparece limpia. Y lo que es peor, los medios de comunicación no le preguntan, no abordan estos temas, la tratan como una persona clara, sin ningún atisbo de corrupción, cuando todos sabemos en el Perú que no es así. Los militares le rinden pleitesía y la ponen en estos últimos días como en las preferencias electorales, cuando el pueblo no la quiere, no sale a hacer mítines, no sale a caminar y a pedir el voto en las calles, porque es abucheada. Entonces, retiraron a Delia Espinosa de la Fiscalía, han desactivado los equipos especiales de la Fiscalía que investigaban el caso Odebrecht, el caso Cauteles, donde pitofiaban el dinero. Han desactivado el equipo especial de fiscales que investigaban las masacres a nuestros hermanos en el Perú. ¿Quién ha desactivado este fiscal que pertenece a los cuellos blancos? Fiscal mafioso, con investigaciones. Entonces, ¿qué garantías podemos tener? Si no hay equilibrio de poderes, no hay independencia de poderes, todos responden a estas mafias. Se ha silenciado las protestas porque los han matado. De todas las muertes desde el 7 de abril del 2022 para adelante, no hay ni una sola persona tras las rejas. Eso es escandaloso. Pero por el contrario, sí tenemos a varios hermanos presos, perseguidos, asesinados, heridos. Ciertamente la figura principal es Pedro Castillo, el primer preso político en el Perú, el que develó con su participación política todo este nefasto escenario. Pero también tenemos otros presos políticos, producto de las protestas legítimas que con derecho se debería aceptar en una democracia. Pero eso no está pasando en el Perú. En el Perú se ha impuesto las balas, se ha impuesto la muerte, se ha impuesto la mayoría de los votos de un Congreso mafioso y criminal. Y las instituciones que deberían pronunciarse no lo hacen, ¿no? ¿Cómo es posible, por ejemplo, yo digo que la ONU no se pronuncie sobre la ampliación de la prisión o sobre la condena que le cambiaron en pleno proceso judicial a presidente Pedro Castillo? Le cambiaron las reglas de juego y le impusieron una sentencia, a pesar de que todos los juristas, analistas y operadores de justicia dijeron que no había cometido el delito por el cual se le abrió proceso.
Entonces estamos viendo claramente todo un escenario de alto silencio y complicidad de organismos internacionales, de alta complicidad de mafias criminales que quieren seguir en el poder en el Perú, y ante eso, Juntos por el Perú, un movimiento nacido del movimiento popular, de la resistencia popular, estamos afrontando este proceso de elecciones. Y lo que es peor, o sea, cada día pasa algo peor y más nefasto en el Perú. Estamos en proceso electoral donde se debería tener neutralidad electoral, y el canciller, que es la figura visible del Estado peruano ante los demás estados donde nos encontramos los peruanos en el extranjero, ha sentado posición y ha roto la neutralidad electoral, señalando que el proceso de elecciones está bien y que solamente él hace un pedido, que no se vuelva a elegir a uno como Pedro Castillo. Eso es romper la neutralidad electoral. Yo represento esa opción política. Yo represento a Roberto Sánchez y a Pedro Castillo y a la organización que enarbola las banderas de verdad, libertad y justicia. Y a ese sombrero que significa identidad, cultura, historia, resistencia. Y contra eso ha opinado el canciller de mi país. Y eso en una democracia significaría que ese señor ya estaría fuera de su cargo. Pero no, nadie dice nada. Los órganos como son el Jurado Nacional de Elecciones o la Contraloría, silencio absoluto, complicidad total. Pero sí, en este momento hay un ataque muy fuerte, demoledor de todas la prensa concentrada que responde a estos grupos mafiosos, pero que también tienen un claro tufillo a clasismo y racismo, porque en el Perú hay racismo, en el Perú hay clasismo, en el Perú te condenan porque los del pueblo se atrevan a llegar a tener una cuota de poder. Eso es un delito. En el Perú se condena porque un hijo del pueblo, un campesino, un trabajador, aspire a tener poder político. En el Perú solamente se puede concebir tener poder a los de la clase A o B. Y por eso desde el propio escaño del Parlamento se atreven a decir, al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Eso es nefasto. Eso es nefasto para una democracia. Pero frente a eso, juntos con el Perú estamos resistiendo por dignidad, por justicia, por historia. Y vamos a afrontar este proceso a pesar de saber que han cambiado las reglas de juego. Les decía que se han cambiado muchas cosas en el Perú y que es lamentable que se hayan zurrado, por ejemplo, el 2018 la población peruana fue a las urnas a expresarse en un referéndum que no estábamos de acuerdo con el retorno a la bicameralidad y a la reelección de congresistas. Este Congreso actual que gobierna el Perú ha hecho una serie de reformas constitucionales. Y en una de esas reformas constitucionales, a pesar que en el referéndum dijimos no a la bicameralidad, no a la reelección, más de 18 millones de peruanos, ellos han hecho tabla rasa de ello, se han zurrado, han cambiado a través de reformas constitucionales la estructura del poder en el Perú, y ahora vamos a unas elecciones bicamerales. Vamos a elegir diputados y senadores. O sea, no respetan nada. En el Perú no hay derecho al referéndum. Nos han quitado ese derecho. En esas condiciones de alta desigualdad, estamos yendo a un proceso de elecciones. Pero ¿qué tenemos a favor nosotros? Tenemos a favor al pueblo. La candidatura de Roberto Sánchez, que las encuestadoras que responden a grupos económicos y a estas mafias no lo consideran
No lo consideraban hasta hace una semana. Pero tanto es el apoyo popular de Roberto Sánchez, es el único candidato que baja a las calles, a los asentamientos, a las plazas, a los mercados, a la zona periférica. El apoyo es total. El pueblo se siente identificado con Pedro Castillo y con Roberto Sánchez, con ese sombrero que tanto miedo les despierta, con ese sombrero que hace que veamos con claridad el racismo en el Perú. Y eso les ha provocado miedo a los que están en el poder. Ahora lo consideran y ya lo han sacado en las encuestas como que estamos en el tercer lugar. Pero como ya lo han sacado, han empezado los ataques. Lo mismo que hicieron con Pedro Castillo. Demoledores. Han empezado a atacar a la persona. A Roberto Sánchez en este momento, al candidato de Juntos por el Perú, lo están siguiendo, investigando qué come, qué se pone, qué viste, cómo habla, con quién almuerza, todo. Cuestiones de esa naturaleza, o sea, en un claro y sistemático bajarle la moral, atacar la psicología, atacar a la persona, pero ¿por qué? ¿Por qué, compañeros y hermanos de Chile? Porque saben que es una propuesta que promueve una nueva constitución. Saben que es una propuesta que promueve revisar los contratos ley. Saben que es una propuesta que estamos pidiendo la conformación de una comisión plurinacional con participación de los peruanos en el extranjero para encontrar verdad y justicia frente a los masacrados. Saben que es una propuesta que decimos sí a la reforma de la policía, porque es la policía en la que está enquistada y han utilizado a nuestra gloriosa Policía Nacional para causar miedo a la población. Saben que es una propuesta que está promoviendo la sanción a cadena perpetua a los corruptos de todos los niveles y de todos los sectores. Entonces esto les causa miedo. Y saben que como no pueden atacar a la propuesta, porque significaría también reconocer que el modelo que ellos defienden, la constitución que ellos defienden, ya no da para más, y que el sistema ha colapsado, que el modelo neoliberal impuesto desde Washington ha fracasado, entonces atacan a la persona. Y eso lo hemos entendido, lo hemos aprendido, porque lo mismo hicieron con Pedro Castillo. Y frente a ello es de que la única opción es que debemos de salir a todos los medios, por ejemplo, como estos, para decir lo que está pasando en el Perú y que seguramente están preparando un fraude. Seguramente, porque han cambiado todas las reglas de juego. Y en ese escenario estamos participando, porque creemos en la democracia los de Juntos por el Perú. Creemos de que con la participación del pueblo podemos cambiar los destinos de nuestra patria. Creemos que es una opción que nace del movimiento popular como resistencia, como respuesta política a este momento. Es un poco para darles a conocer el escenario del Perú en este momento. Tu audio, Jaime. Gracias, Manuela. En algunos pasajes pensé que vivías en Chile, cuando describías la corrupción, en fin. Son patrones, ¿te das cuenta? Hay un patrón que se emplea en Latinoamérica que es puntual. Es el tema de la corrupción, el copamiento del Poder Judicial, el copamiento de las Fuerzas Armadas, de los poderes fácticos, en fin, todo para que el imperio tenga sus leyes ad hoc y nos puedan saquear sin ningún problema. Eso es aquí en la quebrada del ají, como se dice acá en Chile. Pasa en todos lados. Vamos a pasar ahora a un segmento de preguntas y enseguida vamos a la segunda parte ya con el tema ya electoral de fondo. Parto contigo, por favor, Marlene, y después con Nelson. Gracias, Jaime. Manuela, desde
desde la elección o desde la destitución del presidente Pedro Castillo, ¿cómo han andado las elecciones? Es decir, ¿ha habido más elecciones? ¿Estas son las primeras? ¿O cómo? Eso por un lado. Y por otro lado, o sea, ¿cuántas sucesiones de liderazgos han habido? Y si en esas sucesiones, o sea, en esas designaciones, em, ¿qué tanto ha tenido que ver el pueblo? Es más o menos lo mismo, o sea, las elecciones relacionadas con... eso por un lado. Por otro lado, otra de las cosas que el imperio, ¿no es cierto?, que los estadounidenses hacen y logran en nuestros países latinoamericanos es dividir a las fuerzas que se oponen al neoliberalismo o al imperio, ¿no es cierto? Es dividirlas para no poder, para que no se puedan organizar, no puedan llegar a ser gobierno. De hecho, acá en este país, las fuerzas que se dicen de izquierda que están en el Congreso, la verdad es que ya no lo son. Son administradoras del modelo neoliberal. Por lo tanto, una fuerza que proponga algo distinto al neoliberalismo simplemente no está, no llega al Congreso. Entonces, allá en Perú sucede más o menos lo mismo. Si Pedro Castillo y otras personas, como tú decías, son en este momento, están viviendo la prisión política, ¿qué oportunidades tienen las fuerzas que tú representas o las fuerzas que son de oposición a lo que está, tienen de ganar los cargos y de permanecer ahí sin que les suceda algo similar? Eso. Gracias por la Gracias, Manuel. pregunta, Nelson, Marlene, porque discúlpame, sí, dame un segundo, por favor, Manuela. Pasamos a la pregunta de Nelson y enseguida vamos contigo. Nelson, por favor. Eh, sí, en realidad, como decía Jaime, la descripción que haces de Perú es la descripción que se hace de Chile, de Brasil, el copamiento del Poder Judicial, y tiene sus propios Hermosilla, Chadwick, eh, Montesinos. Me acuerdo que Montesinos es un aliado de Chile y de los empresarios en Chile. Entonces, eh, un poco apoyándome en la pregunta de Marlene, es un desafío súper potente, porque la dispersión, y eso que te quiero preguntar, la dispersión de las fuerzas políticas que se oponen a esta barbarie del imperio en la manipulación de las voluntades y de la soberanía que como dijimos en un par de programas atrás, esa soberanía de los países es una ilusión, ¿no? Porque soberanos no somos ni siquiera de cuando nos liberamos de la corona española. Es posible o más bien dicho, en Chile la dispersión y en los países la dispersión de la izquierda o de la progresismo, ya izquierda, por lo menos en Chile no queda casi nada. eh, ¿Ustedes cómo lo ven allá? Eh, ¿Hay mucha dispersión en los movimientos o estos Juntos por Perú lograron aunar a todas las fuerzas independientes de los mesianismos que hay en la izquierda? Yo te digo que aquí en Chile se juntan tres personas de izquierda y hay tres partidos distintos al tiro. Yo no sé si eso pasa en Perú y si no pasa eso, ¿cómo lo lograron para juntarse en una sola fuerza que se oponga eh, a toda la historia de manipulación y de violencia y de violación a derechos humanos con un programa que, por los dos o tres puntos que tú expusiste, es muy potente y es muy valiente. qué interesantes preguntas que he tomado nota para responder a todas ellas porque es necesario abordarlos y saber lo que está pasando porque vamos a entender mejor. Miren,
Si hablamos del 2016 para adelante, han habido 9 presidentes. Eso demuestra la fragilidad del modelo, del sistema y de la democracia. Por eso muchos analistas que se encargan de estudiar al Perú dicen de que la democracia en el Perú es híbrida o no hay democracia, y esto se expresa también en un canto bastante expresado en todos los sectores, ¿no? Y que obviamente ha colapsado esta democracia representativa. Por eso Juntos por el Perú apuesta por una democracia participativa, ¿no? Ahora, del momento en que las fuerzas corruptas y mafiosas que gobiernan el Perú, porque los que gobiernan el Perú en este momento son los que perdieron el proceso de elecciones, los que gritaron fraude, en contubernio claramente con esta organización que se decía ser de izquierda y que en su retórica, ¿no? Señalaba a Marx, a Lenin, a José Carlos Mariátegui, grandes estudiosos, analistas, pensadores, y que dejaron un legado muy importante para los que creemos en el hacer política. Pero lamentablemente de nada le sirvió leer tanto a Vladimir Cerrón, porque se convirtió en una geisha más del fujimorismo y demostró claramente su cara traidora y su práctica traidora. Y demostró también que su organización política era más que un clan familiar. Eso era. Por eso es de que lleva ahora en sus filas a su mamá, a su hermano, y bueno, él pretendiendo capturar el poder. Pero bueno, estas sucesiones de estos que están en la mesa directiva gobernando el Perú han puesto presidentes sin la participación del pueblo. ¿Por qué? Cuando capturan a Pedro Castillo, luego de esta bien orquestada un golpe de Estado desde el Parlamento, con apoyo de las Fuerzas Armadas, de los grupos económicos de poder y los medios de comunicación que juegan su papel, se da esta mal llamada sucesión de Dina Boluarte. Dina Boluarte señaló que si lo vacaban a Pedro Castillo, ella renunciaba. A Pedro Castillo le armaron todo una situación que hoy ya conocemos. No se respetó el debido proceso, no se tenía los votos para vacarlo, lo apresaron primero y después lo vacaron. O sea, una serie de atropellos a la legalidad, a lo que dice la Constitución y a la voluntad del pueblo. En ese interín y en esa realidad asume Dina Ercilia Boluarte, la primera mujer asesina y dictadora en el Perú, y que debe rendir cuentas a la justicia cuando seamos gobierno los de Juntos por el Pueblo. Luego de que ya esta figura o este maniquí o este títere ya no les era útil a quienes gobiernan, la vacan, la sacan del poder y el Congreso elige a un personaje igual o peor que Dina Boluarte, a José Gerí. Y este José Gerí tenía denuncias por violación sexual. Era un lobista en el Congreso. Le duró poco tiempo debido a las tropelías que hacía desde el cargo, y ahora este mismo Congreso le da el encargo a Balcázar, un personaje que es de Perú Libre, de esta organización que representa a Cerrón y que legisla y gobierna con las mafias criminales. Entonces vemos que han pasado Dina Boluarte, Gerí y Balcázar, ¿y quién los ha elegido? Los del Congreso de la República. Ni siquiera los del Congreso de la República en su totalidad, sino la mesa directiva, porque la mesa directiva, ellos deciden qué se agenda, a quiénes eligen, a quiénes ponen, a quiénes eligen en todos los estamentos. Porque en esa mesa directiva
es vital señalar que quienes lo presiden durante estos 4 años solamente se han cambiado de puestos, pero siempre ha estado Fuerza Popular, que dirige Keiko Fujimori, Renovación Popular, que lo dirige López Aliaga, Alianza para el Progreso, que lo dirige César Acuña, que es un mafioso también, y que responde en esa misma línea a todos ellos. Perú Libre, el hermano de Vladimir Cerrón, que llegó con discurso de la izquierda, pero se acuesta con la derecha. Acción Popular, Avanza País, y Podemos, estas 7 organizaciones durante estos 4 años han puesto en la agenda de la mesa directiva del Congreso qué se discute, qué se aprueba, qué se cambia y a quién se elige. El gobierno es parlamentarista. Esa es la realidad en nuestra patria, en mi patria, el Perú. Entonces, ahí tenemos cuántos presidentes y obviamente la izquierda que defiende todo lo opuesto a lo que significa esta mesa directiva ha sido aglutinada de alguna manera, nacida del movimiento popular en Juntos por el Perú. Pero Juntos por el Perú, ¿qué significa en esencia? Sí, nace del movimiento popular, nace de la resistencia, nace del clamor y del exigir justicia. Juntos por el Perú es un movimiento político que lo lidera Roberto Sánchez, que tiene la inscripción política, el logo, y que es una organización que defiende la soberanía y la democracia participativa. Cuando lo sacan al presidente Pedro Castillo y ya en prisión él empieza a trabajar su proyecto político Juntos por el Pueblo. Recordemos que Roberto Sánchez fue su ministro durante todo su periodo. Había una ligazón entre ellos. Al no lograr la inscripción de su organización política, Pedro Castillo hace suya al movimiento o al proyecto político de Juntos por el Perú, y en un acuerdo político entre Juntos por el Perú de Roberto Sánchez y de la militancia, en la cual también soy militante de Juntos por el Perú, es que convocan también a Antauro Humala, que es nacionalista. Entonces, este proyecto que hoy afronta este proceso de elecciones representa eso. Juntos por el Perú, Juntos por el Pueblo y el movimiento nacionalista que ponen una agenda que ya se les he explicado, nueva constitución básicamente. Y todo lo que eso implica. Y por eso es que tiene el respaldo popular, porque es una alternativa nacida no solamente de una organización, sino de las bases, y con una agenda claramente opuesta a lo que significa actualmente este modelo y estas otras 35 organizaciones políticas que están participando en la contienda electoral. ¿Para qué se ha modificado todo el escenario político? Obviamente con modificaciones a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, con el único y claro objetivo de que los congresistas actuales se puedan reelegir en el Senado, con el único objetivo de dividir y reinarás. A mayor diseminación o atomización del escenario político y la propuesta de varias organizaciones políticas en el escenario electoral, no es porque somos democráticos en esencia, sino que crean confusión en la población, crean desánimo. Muchos partidos políticos, la población no sabe por quién votar. Va a haber ausentismo, y al haber ausentismo
va a facilitar a que los que no tienen respaldo popular, que son Fuerza Popular y Renovación Popular, puedan tener presencia en el Parlamento. O sea, ellos han medido, han calculado mafiosamente, maquiavélicamente este escenario electoral. Modifican la estructura, implementan la bicameralidad para que los que no tienen representación se reelijan a esa Cámara. Crean el escenario político con cantidad sorprendente de organizaciones no políticas, porque en este momento no se debate ideas políticas, posturas políticas, ni siquiera propuestas, solamente están logos y representantes. Con debates de 1 minuto, 2 minutos, ¿qué propuesta le puedes dar al pueblo? No hay debate ideológico, hay logos en el escenario electoral. Y en todos esos logos han infiltrado a gente de la derecha. Inclusive en una organización que se propone y que se dice y se reclama como izquierdista de Ahora Nación, ¿saben a quién llevan? A un policía que es el que diseñó, que es el que capturó y apuntó su arma contra el presidente de la República en funciones. Y esta organización política que responde a Ahora Nación se reclama como izquierdista y los medios de comunicación pretenden poner en el imaginario de la gente que es izquierdista, promoviéndolo para que vaya en un proceso más adelante de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y este personaje. O sea, ellos han aprendido a moverse como mafia. Frente a eso, pero también la población, las bases se han dado cuenta. Y por eso masivamente está recibiendo el apoyo Juntos por el Perú. Porque, ¿saben qué otro actor político está jugando su papel? Los medios de comunicación alternativa. Los medios de comunicación alternativa, a través de este aparato milagroso que es el celular, captan en el acto lo que está pasando. Socializan información, analizan estos temas que no se está tratando en los medios de comunicación masiva. Han entendido de que podemos capturar la imagen, lo que está pasando, y trasladarla, estos debates, a las redes. Como ya no hay debate en las plazas, no hay debate en los paraninfos, no hay debate porque no hay partidos políticos, hay que debatir en algún espacio. Y las redes se han convertido en eso. Y a través de eso la población se ha dado cuenta todo este escenario bien montado, bien trabajado por las mafias para confundir a la población. O sea, no solamente han confundido electoralmente con una sábana impresionante como cédula de sufragio, sino de que han generado paralelamente a eso terror en las calles a través de los masivos y constantes asesinatos a los trabajadores del sector transporte y los trabajadores del sector informal. La gente tiene miedo de salir, pero en el Congreso tenemos a los criminales que legislan para generar impunidad y para no sancionar ni siquiera a los criminales de la calle. El escenario perfecto, ¿no? Creo miedo, creo confusión, a río revuelto ganancia de pescadores, propongo un evento electoral con estas características, que a menor participación de la población en este proceso electoral, mayores posibilidades tienen ellos de quedarse en el poder. Esa es la lógica. Ese es el escenario perfecto. Y por eso es de que Juntos por el Perú, ¿qué les podría decir? Ha tenido lectura política, tanto el presidente Castillo como Roberto Sánchez, que va a la candidatura de la presidencia, como Antauro Humala, y proponen esta
postura esta propuesta de Juntos por el Perú, Juntos por el Pueblo. Y la gente lo ha entendido. Pero también contra eso también hay que señalar de que hay organizaciones que decían ser de la izquierda y que apoyan en un afán desmedido de tener una migaja de poder, una cuota de poder, y a esta opción, en vez de unirse, petardean desde adentro. Esos son los falsos izquierdistas, y a esos hay que desenmascararlos. Y ahí está el Partido Comunista. Esos son la izquierda que hace daño, antiunitarios. No solamente en sus discursos sectarios, antiunitarios en la práctica. Y que le hacen el juego al sistema, que tanto dicen ellos luchar contra ello. Entonces hay que identificarlos. O sea, hemos aprendido a identificar, creo yo, a ese izquierdista de escritorio, ese izquierdista de discurso, pero que en la práctica es antiunitario, es petardista, te petardea, te disocia a la organización, crea confusión y patea a favor de la derecha. En ese escenario estamos afrontando este proceso. Creemos que vamos a ganar, porque ustedes deben de saber esto. Si ya las encuestas de la derecha nos ponen en el tercer lugar, a pesar que les pueda causar dolor al hígado, ¿no? Es porque estamos en mejor posibilidad. Eso es así. Entonces, sabemos y vamos a resistir porque estamos también moralmente fortalecidos, porque tenemos al pueblo y porque sabemos que es una opción que tiene estos tres componentes, ¿no? El nacionalismo, el movimiento popular y la organización política de Juntos por el Perú, que es básico. Y hay que arrinconar a los falsos izquierdistas y a los derechosos fascistas. Muchas gracias, Manuela. Cuando hablaste del Partido Comunista también nosotros sentimos acá lo mismo, que han sido muy funcionales al modelo, por lo menos una gran parte de ellos. Queda claro, ¿cierto? La injerencia, volviendo al inicio del programa, la injerencia de Estados Unidos, el modelo tal cual acá como en Chile, el tema de la corrupción que permea a todas las instituciones, sobre todo el Poder Judicial, para que las leyes y las facilidades para esta expropiación, ¿cierto?, de los recursos naturales salga sin problemas para el imperio, que además haya caos interno para que de ese caos, como tú decías, ¿cierto?, ganen los pescadores, es el mismo plan que están haciendo acá en Chile. El mismo modelo aplicado en Chile, en Argentina, en fin. Y la única salida, como tú bien dices, ¿cierto?, es la organización del pueblo. El pueblo debe estar organizado bajo algún tipo de bandera y poder salir a las calles a protestar y a intentar cambiar el devenir, porque de eso se trata de mejorar el futuro, ¿cierto? Y acá en Chile no se ve un buen futuro, ya partimos a los 20 días del presidente, tenemos una crisis gigantesca con el tema de los combustibles y varias crisis más a nivel de gabinete. Entonces, como te decía, el modelo está pensado así. Necesita de la corrupción, necesita de esta gente que la podríamos llamar vende patria, ¿verdad? Y necesita además del imperio para poder funcionar. Y es así como nos tienen, casi esclavizados. Estamos llegando ya casi al final del programa. Les voy a dar un par de minutos a cada uno para que podamos hacer el cierre y podamos también despedir a Manuela, que ya son las 3 de la mañana allá en Italia. Así que por favor, les pido que seamos rigurosos con un par de minutos. Parto contigo, por favor, Marlene. Sí, agradecerle a Manuela la presencia acá, la información. Nos damos cuenta, creo que hay que hacer más programas así, invitando a distintas personas de distintos países latinoamericanos,
porque nos vamos a dar cuenta que hay demasiado en común. Y el darnos cuenta, porque el imperio nos tiene separados, nos tiene divididos también, no solo políticamente, sino que culturalmente da la impresión de que estamos separados culturalmente, pero nuestras raíces son las mismas, no hay esa separación cultural en realidad. Y es necesaria en este momento terrible, porque lo que está sucediendo es que estamos brutalmente amenazados por el imperio estadounidense. De hecho, en estos minutos todavía se está en ascuas en Cuba, a ver cómo va a terminar eso, ¿no? Que da la impresión de que no, si no bombardean o invaden, no sé. Pero esa es la amenaza, así de fuerte, es decir, la amenaza es con guerra, es con belicidad. Ya el mismo hecho de en nuestro país, por ejemplo, los problemas que decías tú de soberanía de los políticos, acá en esa reunión en Florida, en Mar-a-Lago, donde nuestro presidente fue antes de haber firmado como presidente, fue ahí a hacer presencia de subyugación, digamos, junto con el resto de los países que asistieron. Ahí se nota la pérdida de soberanía. Es muy brutal es muy brutal y es inconcebible. O sea, si no fuera por la ayuda que tienen del poder de los medios de comunicación, la población estaría más enterada de eso. O sea, ¿cómo entiendes tú que en eso ahí lo tuvieron que firmar? La posibilidad, estar de acuerdo en la posibilidad de intervención militar en cada uno de nuestros países si funciona, o sea, con la excusa del narcotráfico y de apresar a narcotraficantes. Y sabemos que esa es una excusa que está usando el imperio para poder actuar de la manera en que está actuando, porque necesita el producto ya, necesitaba el petróleo venezolano ya, necesita el petróleo iraní ya, y así está el mundo. Debido a ese tipo de necesidad en la que está el imperio. Entonces, la situación en la que estamos es grave, porque no tenemos ni juntos siquiera, ni todos juntos acá en Latinoamérica, tenemos las posibilidades que tiene Irán de defender su soberanía de la manera en que la está defendiendo. Nosotros no podemos porque no hay las armas suficientes. Tendríamos nosotros acá, tenemos que buscar otro tipo de apañe, digamos. Y creo que el primer apañe sería el poder unirnos los pueblos, empujar a los gobiernos, porque sabemos que los gobiernos están cooptados y los países más grandes tienen problemas igual para unirse en este momento, no lo logran. Están como peleando cada uno por su propio pellejo y eso es fatal, ¿no? Es fatal. Por otro lado, espero que te vaya muy bien, Manuela, en la elección y que no solo seas tú, sino que sea un buen grupo de los que representan la oposición a lo que está establecido en el Perú para que puedan mover hilos ahí dentro de sus cargos. Así que eso, muchas gracias. Insisto en que los problemas de Chile, de Perú y de Latinoamérica en general son los mismos y ahí ya deberíamos accionar los pueblos. Muchas gracias otra vez, Manuela, y muchas gracias Gracias, también Marlene. a la presencia que hubo en línea. Ah, y voy a leer un comentario que Cecilia Hernández, que estaba ahí en el chat, nos dice del chat del Facebook que debemos poner atención al análisis que denuncia Manuela Bastidas en nuestro país vecino. Claro, porque también le hace sentido, ¿no? A nosotros también nos están tratando de confundir acá, sobre todo en este momento cuando está poniendo tantas medidas. Pero bueno, ya, los minutos creo que pasaron. Muchas gracias otra vez, Manuela. Gracias, Marlene. A Gracias, ver, Marlene. permíteme responder en esta parte, Jaime, porque creo que es necesario decirlo. Yo encantada de estar en este espacio. Yo siempre voy a decir, para mí la política es mi pasión, me alimenta y si esto ayuda a despertar conciencias y a identificar la realidad por la que está atravesando mi patria, el Perú y Latinoamérica, y que Latinoamérica reclama unidad, reclama organización, reclama movilización,
pero también paralelo a eso reclama conciencia cívica, historia, justicia, identidad, defensa. Y en ese norte creo que tenemos que unirnos. Esas creo que deben ser nuestros baluartes, nuestras banderas de lucha, pero también reclama mística, más allá de los cargos. Si nosotros ponemos todos estos requisitos, ingredientes, paradigmas, soportes, bases para hacer lo que estamos haciendo, yo creo que vamos a defender a esta intervención militar de Estados Unidos bajo el argumento de luchar contra la corrupción o contra el terrorismo y el narcotráfico. En mi país, la presencia de la DEA no ha significado disminución del narcotráfico, muy por el contrario, muy por el contrario. Así es que hay que ser claros y no hay que tenerle miedo, porque debemos de empezar a dejar el miedo atrás. Muchos hermanos nuestros han muerto en las calles protestando y nosotros todavía tenemos la posibilidad de opinar, pero ese opinar debe ser justamente para abrir los ojos de lo que está pasando. En el Perú no hay terrorismo y sí hay mucho narcotráfico, pero hay mucha presencia de la DEA. Entonces, ¿tienen o no tienen la capacidad de combatir el narcotráfico? Pueden tenerla, pero no tienen la voluntad porque les es cómodo que exista el narcotráfico para los que están ahí militarmente en territorio peruano. El avión con cocaína de los fujimoristas no se investigó ni hubo sanción a ello. El almacén con droga del hermano de Keiko Fujimori tampoco. Les es cómodo, señores. Para el Perú no solamente, para Norteamérica no solamente somos su patio trasero, si somos también lamentablemente su laboratorio de cocaína, que nunca lo van a combatir porque les genera también economía. Les es cómodo para tener un argumento y tener presencia en un espacio territorial que es muy importante, y eso hay que tenerlos alertas. Pero frente a eso, hay que decir también, ellos tienen el argumento del terrorismo y de lucha contra el narcotráfico cuando sabemos que lo que es real es que quieren robarnos nuestros recursos naturales. Recursos naturales que ellos no lo tienen ni lo tendrán. Y para eso hay que ser valientes y enfrentarlos. En el poder político, en los medios de comunicación y desde cualquier rol que nos toque desempeñar como ciudadanos peruanos y latinoamericanos. Solamente unidos podemos derrotar el avance de estas mafias y de este país saqueador, injerencista y asesino como es Estados Unidos. Pero lo otro que tengo que decir, el modelo ha fracasado en el Perú, el sistema ha fracasado y ojalá que triunfe Juntos por el Perú, porque no es posible, hermanos, que todos los días salgan millones de peruanos de mi patria, el Perú, a otros países. Y están saliendo expulsados porque no hay oportunidad en el Perú, porque no ven salida. Y cuando yo hablo de resistencia, identidad, mística, fuerza, organización y movilización, también me refiero a eso. No se trata de salir, se trata de organizarnos, se trata de resistir. Y si en este momento yo estoy fuera del Perú, es justamente porque hemos aprendido que es doloroso ser migrante, pero que hemos construido patria fuera de nuestra patria, pero que ahora con un valor agregado mucho más fortalecidos, con o sin cargo, vamos a retornar al Perú a afrontar este momento de grave crisis política, económica, social y de alta corrupción y de sometimiento al imperio americano. Eso creo que miles de peruanos lo tenemos claro. Y estos momentos electorales son buenos. Es necesario decir y alzar nuestra voz, pero debe ser constante. Debe ser en todo momento, no solamente en momento electoral. Muchas gracias, Manuela. Nelson, por favor.
Tu palabra, García. Solo agradecer a Manuela por esta conversación, que como dijimos o hemos reiterado muchas veces ya, solo demuestra que lo que pasa en Perú es lo mismo que pasa en Chile, en Argentina y en todos los países de esta parte de América. Y que la única forma de poder enfrentarlo es lo que tú has descrito en tus últimas palabras de esta edición. Así que siempre se siembra el odio, siempre se siembra la- el miedo, porque desde esa construcción para ellos es más fácil después ofrecer la solución y la gente busca la facilidad de esas promesas que sabemos que no van a ser, como es lo que está pasando en Chile, en que la delincuencia, la migración y la seguridad fue las bases del discurso, y ahora este país está entrando en una crisis bastante más fuerte de la que ellos mismos esperaban. Agradecerte, como te dijo, mucho, y felicitarte por tu postulación, y esperamos que tengamos una entrevista contigo ya como senadora de la República de Perú. Muchísimas gracias, Nelson. Mi compromiso va a ser siempre por la unidad de la patria grande, por la unidad de los latinoamericanos en contra de estos países injerencistas y asesinos. No permitamos que nos roben nuestros recursos, no permitamos que nos roben la esperanza, no permitamos que nos roben los sueños. Yo creo que eso también debe ser el mensaje. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuela. También pues, te deseamos un éxito rotundo en tu campaña. Como decía Nelson, te esperamos al día siguiente de la elección para ver si seguimos caminando por el tema de la candidatura o estamos ya trabajando con el pueblo en Perú, levantando las voces, ¿cierto?, de la soberanía y la independencia. Cuando alguien plantea que un país necesita una asamblea constituyente o un cambio constitucional profundo, es porque han tocado piso. Acá en Chile se tocó piso, pero se sigue rebotando, digamos. No pudimos hacer una constitución propia, aunque contuviera errores, no pudimos hacerlo. Ojalá se pueda hacer en Perú, porque creo que sería un gran paso como ejemplo también para nosotros, Manuel. Así que Así es, muy Jaime. agradecido por tu presencia hoy día acá en el programa. Nosotros nos Jaime, despedimos hasta el próximo día. antes de cortar, Manuel, sí. quisiera solamente Adelante. hacer una invocación a los peruanos que están en Chile, a los familiares de los peruanos que están en otros países, invocarles que este 12 de abril vayamos a las urnas en primer lugar. Y así como los mafiosos y criminales mataron y enterraron a nuestros hermanos por salir a protestar, hoy día, este 12 de abril, podemos enterrar en las urnas a las mafias criminales. Podemos enterrarlos con nuestro voto democrático. Por eso es necesario votar con dignidad, con memoria, exigiendo justicia y exigiendo lo que hemos gritado en las plazas, que se vayan estos mafiosos criminales. Este 12 de abril, por eso te pido que marques JP, a ti, amigo peruano que estás en Chile, marca JP y escribe en la columna de senadores, distrito múltiple, el número 1 de Manuela Bastidas. Ustedes recordarán que Micaela Bastidas, del cual provengo, y ese es mi linaje y esa es mi herencia, lo que significó como apellido: resistencia, lucha, justicia, memoria, historia. Y eso es lo que represento. Gracias, Manuela. Nosotros ya hemos llegado al final del programa. Nos despedimos hasta el próximo día lunes, no sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con todas las personas que han perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, evidentemente con todo aquel que haya sufrido atropellos de sus derechos humanos, en solidaridad con la búsqueda de Julia Chuñil
y también en solidaridad con la lucha que está dando hoy día el pueblo iraní. Nos vemos el próximo día lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén muy bien. Chao, chao.